Estamos un poco pasados los tiempos, pero creemos que es importante no desaprovechar estas hermosas oportunidades que tenemos de escucharnos. Vamos a continuar con la última charla que tenemos para el día de hoy y también con la cual cerramos nuestro ciclo en el seminario, que tiene por título Post-pandemia. ¿Se requieren nuevas competencias para el tutor clínico? Este es un trabajo realizado por Lucía Santelices, María José Riquelme y Mauricio Soto de la Universidad Fines Terrae de Chile. Lucía, por favor, adelante. Gracias. Bien, en primer lugar, yo quiero agradecer al señor Jorge Arias, vicerrector académico de la Universidad Bernardo Higgins, y a la señorita Tania Neira, directora general de Educación No Presencial, por esta oportunidad que nos dieron de encontrarnos como académicos y poder compartir lo que nosotros estamos indagando. Y a mí me corresponde representar a nuestro equipo de la Oficina de Educación Médica de la Universidad Finisterra. Y voy a abordar una parte de una línea de investigación que estamos llevando a cabo desde el año 2014, pero que ha adquirido una particular relevancia con el acelerado cambio de la educación presencial a la educación online. Nos pareció interesante por esa razón, porque voy a compartir pantalla, porque aún cuando nosotros estábamos ya trabajando en este tema, nos dimos cuenta que era muy importante hoy día abordar las competencias que deberíamos tener en cuenta para preparar a los tutores clínicos a estos nuevos escenarios que vienen para la docencia en ciencias de la salud, fundamentalmente. Yo no sé si ven bien o pongo la pantalla en modo completo mejor. Está bien, Lucía. Bien. Y lo primero con que nos encontramos es que al hacer una revisión bibliográfica, nos dimos cuenta que hoy día, más que nunca, debemos ser cuidadosos con el perfeccionamiento de nuestros tutores clínicos. ¿Por qué? Porque tanto en forma presencial y más aún en condiciones de trabajo online, su labor debe ir orientada hacia facilitar la mediación que estimule los procesos mentales de los estudiantes, de modo que generen un pensamiento profundo y posibiliten el aprendizaje clínico. En segundo lugar, nos dimos cuenta que es fundamental facilitar para los estudiantes el aprendizaje del razonamiento clínico. Y ese razonamiento clínico tiene sustento en tanto cuanto ellos sean capaces de formar redes de conocimiento y de trabajo con pacientes en el campo clínico. Y que todo lo anterior era necesario siempre y cuando también se generara un ambiente clínico promoviendo un entorno afectivamente seguro para el aprendizaje y para poner en práctica lo que ellos estaban aprendiendo. Frente a esto, nos surgió una interrogante. Y la interrogante fue, ¿qué concepción tienen los tutores clínicos acerca de su tarea docente? Porque uno puede pensar que todos los tutores
saben lo que tienen que hacer, de hecho lo hacen, y lo hacen bien. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy día hay un cambio muy importante, incluso neurobiológicamente, en los estudiantes. Y por lo tanto, el rol del tutor clínico tiene que modificarse. Y con los escenarios online, con mayor razón, porque cambia la didáctica que subyace al trabajo de enseñar en contextos clínicos. Y nos decidimos a partir por la base. ¿Y cuál es la base para generar una transformación? Es conocer lo que hay, conocer el sustrato. Y para eso decidimos realizar un estudio que nos llevara a describir el nivel de percepción de las competencias docentes que tienen los tutores clínicos desde su perspectiva. ¿Cómo piensan ellos que está bien hecha una docencia tutorial? Ahora, ¿con qué fin nos propusimos ese primer objetivo? Con el fin de contribuir a la actualización de los tutores clínicos y hacerles propuestas de ideas para fortalecer su capacitación en aspectos docentes. Para eso diseñamos un estudio concebido desde el paradigma cualitativo y de alcance descriptivo. ¿Y por qué escogimos el paradigma cualitativo? Porque necesitábamos comprender lo que ellos perciben de su propio quehacer. Trabajamos este punto con una muestra seleccionada por conveniencia de 20 tutores clínicos. Obviamente ellos estaban al tanto de que íbamos a indagar en sus percepciones acerca de su trabajo. Y para abordar esas percepciones y con el fin de que la información que recogiéramos pudiese ser base científica para dar pasos en la línea de perfeccionar a los tutores, generamos un instrumento que se llama el KPSI. Este instrumento deriva de las palabras inglesas Knowledge and Prior Study Inventory. ¿Y esto qué significa? Es un instrumento en el cual uno entrega, a partir de algunos criterios, ciertos indicadores. Y la persona que lo responde, en una escala Likert de 5 tramos, responde desde su propia perspectiva lo que cree saber, saber hacer y sentir respecto de las proposiciones que son indicadores del instrumento. Obviamente, para resguardar el valor científico del estudio, el instrumento fue validado en términos de validación de constructo y se utilizó para ello algo que es muy conocido en la investigación, que es el panel Delphi. ¿Cuáles fueron los resultados? Nosotros tomamos 3 categorías, solo 3 categorías para aproximarnos a la comprensión de aquello que nos interesaba. Una categoría era si el docente se sentía promotor de un aprendizaje seguro. Y el 96,25% de los docentes se siente promotor del aprendizaje seguro. La segunda categoría, si ellos se sentían instructores de habilidades clínicas. Y el 88,75% estaba de acuerdo en que ellos lo hacían y obviamente lo hacían bien. Y el facilitador de aprendizaje seguro, el 80,5% contestó que era facilitador
del aprendizaje seguro. Cuando uno miraba las categorías del instrumento, uno podría haberse quedado allí y haber dicho, ya, está todo ok, están haciendo su tarea perfecta. Pero este estudio fue complementado con otro estudio equivalente y se les preguntó a sus propios estudiantes qué tal iban estas cosas. Y había una discrepancia, una brecha entre lo que sentían y percibían los estudiantes respecto de lo que sentían y percibían sus tutores. ¿Y dónde estuvo lo interesante? Yo acá traje, obviamente, en razón del tiempo, solo algunos indicadores que me parecieron interesantes de compartir. Un primer indicador decía si estimulaban a hacer preguntas para mejorar en sus estudiantes la comprensión de los temas que abordaban. Y ahí el promedio de la respuesta nos dio alrededor del 3,6%. ¿Y por qué es interesante esto? Porque además eso iba acompañado de una desviación estándar muy alta, lo que significaba que había una inmensa dispersión en las respuestas. ¿Y por qué nos pareció tan importante este indicador en particular? Porque obviamente una de las tareas importantes de cualquier tutor clínico en cualquier especialidad de ciencias de la salud es hacer preguntas que mejoren la comprensión de sus estudiantes respecto de los temas abordados, respecto del paciente que están tratando, etc. El segundo indicador que nos llamó la atención proporciona una retroalimentación intencionada y constructiva después de la observación directa de sus estudiantes. De nuevo la media, el promedio nos dio alrededor del 3,7 y con una desviación estándar alta, 0,71. ¿Y por qué nos detuvimos en este indicador? Porque es parte crítica de la labor de un tutor clínico en ciencias de la salud que dé feedback, es decir, retroalimentación del desempeño. Entonces, curioso, porque ellos se perciben excelentes, pero cuando se vieron enfrentados a los indicadores de esas grandes categorías o dimensiones, hubo un enfrentamiento consigo mismo y verazmente su percepción los delató. Tercer indicador, cuando realizo la retroalimentación, lo hago con claridad, ayudando al estudiante a mejorar su desempeño. Nuevamente tuvimos un promedio aceptable, pero bajo, y una desviación estándar alta. ¿Y por qué este indicador es tan importante? Porque cuando un tutor clínico da feedback, ese feedback debe tener 3 cualidades para ser efectivo. Debe ser inmediato, lo que indica que el tutor está supervisando lo que está realizando el estudiante. 2, debe iniciarse con la autoevaluación del propio estudiante. Y 3, cuando el docente entrega lo que hay que mejorar, debe dar caminos de salida. Y el cuarto indicador tiene que ver con algo que es fundamental en cualquier debe ser modelo
de aprendizaje profesional, pero en ciencias de la salud, esta es condición sine qua non, porque dentro del contexto de las ciencias de la salud, el desempeño de los profesionales tiene una cultura particular y esa transferencia cultural solamente se logra como aprendizaje de los estudiantes con el modelaje que hacen los tutores clínicos. Mi intención es ser modelo de ejercicio profesional para mis estudiantes. Dio un promedio aceptable, pero ahora el dato, la desviación estándar más alta. Y esto nos pareció muy interesante, porque el sentido de este estudio era comprender lo que desde los tutores clínicos percibían acerca de su propio quehacer. ¿Para qué? Para tener líneas claras para perfeccionar en el rol de tutor clínico a los docentes que se desempeñan en las carreras de ciencias de la salud. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones más importantes? Primero, entender la complejidad que encierra la misión educativa del tutor clínico y que esta complejidad requiere de capacitación pedagógica. Hoy día, con este cambio de escenario, todos los académicos de cualquier disciplina requieren esa transposición didáctica desde los escenarios curriculares presenciales a los escenarios curriculares online, todos. Pero en la tutoría clínica esto es más clave aún. En segundo lugar, no puede existir una tutoría clínica sin ser planificada técnicamente. ¿Por qué? Porque el gran objetivo de la tutoría clínica es estimular y lograr el desarrollo del razonamiento clínico en los estudiantes. Y esa tarea, más aún con la complejidad del trabajo online, requiere una preparación fina, pedagógicamente. Tercero, existe la necesidad de diseñar instrumentos de evaluación con una lógica distinta. ¿Por qué? Porque la usanza tradicional en ciencias de la salud era evaluar con pruebas de selección múltiple. Eso no es que se vaya a eliminar, porque el razonamiento clínico es conocimiento dependiente. ¿Pero qué requiere? Requiere una evaluación auténtica. ¿Y qué significa una evaluación auténtica? Significa que se evalúa en distintas instancias, con distintos instrumentos, y los instrumentos los conoce el estudiante y aprende con el propio instrumento. Eso requiere que los docentes transiten desde la evaluación tradicional a la evaluación auténtica. Y finalmente, requieren también aprender a utilizar el feedback efectivo, entendiendo que en la tutoría clínica el feedback es el instrumento pedagógico por excelencia. Y estas serían las conclusiones que queríamos comunicar a partir de los resultados de este pequeño paso que pudimos compartir esta tarde. Y reitero mis agradecimientos a Tania
porque la molesté incluso para que me mandara el link, y al vicerrector académico por este espacio. Muchas gracias. Muy bien, Lucía, gracias a ti. ¿Tenemos espacio para una única pregunta, Angie? Sí. Preguntan acá, muchísimas gracias, profesora Lucía, ¿qué contemplan los nuevos instrumentos de evaluación en este nuevo contexto en el que estamos trabajando? Los nuevos instrumentos de evaluación deberían pensarse como baterías de instrumentos. A lo mejor test muy cortitos, respondidos inmediatamente, para cerciorarse del conocimiento básico que deberían traer los estudiantes. Pero eso habría que completarlo con pautas, con rúbricas y con instrumentos de observación, de modo de que se genere una batería de instrumentos que evalúen tanto los espacios sincrónicos como los espacios y deberes asincrónicos. Ahora, eso debería responder siempre a una planificación que articule estos dos componentes del trabajo online. Muchas gracias, Lucía. Bueno, son enormes los desafíos, ¿cierto? Especialmente para el área de las ciencias de la salud y de la medicina, especialmente toda vez que estos escenarios nos alejan bastante de la realidad y del contacto que se necesita para desarrollar las competencias en estas áreas.